Quiero compartir con ustedes el sermón en este día sábado. Estamos a pocas horas de llevar a cabo la Pascua, para que lo tomemos como reflexión personal y también como reflexión a nivel de iglesia. El título de la plática es "No profanéis el templo, no profanéis el templo". El propósito que persigo es explicar que somos el templo espiritual de Dios y por lo tanto debemos actuar para la edificación de todos los miembros. Ese debe ser el objetivo principal de nuestra vida como cristianos. Actuar para la edificación de todos los miembros, demostrando en nuestra vida diaria buenas conductas. Buenas conductas que vengan a adorar y a darle el respeto que merece Dios como nuestro Padre Creador. Entonces, ¿cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? Es la pregunta directa. ¿Cuáles son las normas de conducta que usted debe reflejar? ¿Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es su iglesia? La palabra de Dios nos dice cómo debemos actuar para la edificación de todos los miembros, así como también de las personas nuevas que Él está llamando. Esa es la responsabilidad. Dios está llamando personas nuevas a conocer su verdad y es responsabilidad de nosotros demostrarles con buenas normas de conducta, darles la bienvenida a través de la proyección de buenas normas de conducta como verdaderos cristianos. En la Biblia encontramos muchas escrituras acerca del tabernáculo y el templo de Dios, así como también de los usos que estos tenían, cada uno de ellos. Recuerden ustedes que el templo fue profanado o destruido varias veces antes de su destrucción final en el año 70 después de Cristo. Ahora bien, Dios está construyendo un templo espiritual del cual usted es parte importante. No obstante, la Biblia nos dice que desde el tiempo de Jesucristo, las personas que constituyen el cuerpo de Cristo, a los ojos de Dios, nos convertimos en su templo santo. Eso es lo que nosotros tenemos como enfoque. Abramos nuestras Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 2, para leer los versículos 19 al 22. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Ahí leemos: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vean entonces lo que hemos leído. El apóstol Pablo se preocupaba acerca de cómo se debían de conducir los miembros del cuerpo de Cristo. Esto es su iglesia. Y esta es una preocupación que se extiende también hasta nuestros días. A todo el ministerio de la iglesia le interesa que todos los miembros de la misma estén demostrando nuevas normas de conducta, buenas normas de conducta, excelentes normas de conducta, porque muchas personas ponen sus ojos en ustedes.
Ahí viene lo importante y la responsabilidad que tenemos delante de Dios. ¿Cómo debemos andar como parte del templo espiritual de Dios? Con buenas normas de conducta. Pasemos a la primera carta de Timoteo, allí adelante, para leer en el capítulo 3, versículo 15, lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, ahora allí leemos. Vean la preocupación del apóstol Pablo. Dice en el versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esas son las instrucciones que cada sábado se le transmiten a ustedes. Porque la preocupación es cómo deben conducirse en la casa de Dios, que es el templo de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces entendemos que cada persona convertida tiene la obligación de conducirse correctamente en su vida diaria. Esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Debemos de conducirnos correctamente como verdaderos cristianos. Y allí incluye su lenguaje, lo que usted habla, los temas que enfoca. ¿Cuáles son los temas que le atraen? ¿Los temas de la sociedad? ¿El entorno social? ¿Las noticias mundiales? Tiene que ver también con la manera de vestirnos, honestamente, porque somos el templo de Dios. Por eso el título, no profanéis el templo de Dios. Incluye nuestras relaciones interpersonales, en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Todo ello está contemplado en esta preocupación, que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Pablo entonces ahora va a mencionar algunas características, dirigiéndose a Timoteo. Le va a dar algunas características que necesitamos nosotros estar practicando todos los días. Por su parte, el pueblo de Israel no aprendió las lecciones que Dios quería que entendieran. Y hay una explicación básica. ¿Por qué el pueblo de Israel no aprendió las lecciones? La razón es porque no estaban siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros en el momento del bautismo hemos recibido las arras del Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros no tenemos esa disyunción del pueblo de Israel. Nosotros tenemos las arras del Espíritu Santo y por lo tanto este nos debe de guiar, conducirnos a tener buenas normas de conducta en nuestra vida. No tenemos excusa, porque nosotros como iglesia tenemos el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿es humano cometer errores? Sí. ¿Podemos cansarnos de tener una vida cristiana apartada de la sociedad, ser diferentes en nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestirnos, nuestra manera de relacionarnos, ser diferentes? Porque el camino por el cual andamos es un camino estrecho y angosto. La vida del cristiano es un camino de estrechez y muy angosto. Por lo tanto, en ese camino estrecho podemos deslizarnos y ese desliz puede ser mortal. Si nos deslizamos del camino estrecho, ese desliz nos puede llegar a la muerte.
Pongo un ejemplo. Si usted como cristiano se está deslizando, se está apartando del camino estrecho, es como que un conductor de vehículo se quedara dormido en el volante. Se va a accidentar y se va a morir. Es típico. Si el cristiano sale del camino estrecho, si deja de practicar y de vivir de acuerdo a las normas de Dios, repito, es como el piloto que se duerme en su volante y va a embarrancarse. Similar cosa puede haber. Algo más. A nosotros como cristianos, ese apartarnos del camino estrecho nos puede llevar a la muerte eterna. Esa es la diferencia. Por lo tanto, Dios inspiró al apóstol Pablo para que escribiera algunas palabras contundentes, fuertes, directas, a las cuales tenemos que prestar atención. Miembros de la iglesia, no tomen las cosas en una forma despectiva. No tomen su función como miembros de la iglesia en una forma a distancia. Comprometámonos en el camino de Dios, 100%, no a medias. No a medias. Nuestro compromiso debe ser 100%. Tomen en cuenta, la sangre preciosa de Cristo fue derramada por nosotros, por causa de nosotros. Hemos sido redimidos, esto es, hemos sido comprados con el sacrificio de Jesucristo. Por lo tanto, debemos mostrar respeto y agradecimiento a Dios con nuestras buenas normas de conducta. No tenemos que vivir como vive la sociedad. Cuando digo que hemos sido redimidos, estoy diciendo que hemos sido rescatados. La palabra redimir es sinónimo de sacar de la esclavitud a alguien por un precio. Imagínense, todos habíamos sido esclavos del pecado. Y vino Cristo y pagó el precio con su sangre. Y nos liberta, nos saca a la libertad. Por lo tanto, los beneficios de las buenas conductas deben agradar a Dios de parte de nosotros. Recuerden, la rebelión o el descuido puede costarnos muy caro, y esto es la muerte eterna. Vamos a 1 de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Primera carta a los Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Leamos la amonestación escrita allí. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una pregunta directa. Y usted la está leyendo. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice ahí? Santo es. Eso es, hermano, la realidad. Esas son preguntas profundas para nosotros. No ignoremos que somos el templo de Dios. Por lo tanto, debemos demostrar buenas normas de conducta en todos los aspectos de nuestra vida. ¿O ignoráis que sois el templo de Dios? ¿Se han olvidado que Cristo murió por sus pecados y que derramó toda su sangre para el perdón de sus pecados? Es lo que se nos está preguntando. Y algo más, si usted destruye su templo, si usted con su mal ejemplo está destruyendo también parte de la iglesia,
Dios le destruirá a usted. Es lo que está leyendo en el versículo 17. ¿Lo comprende? Versículo 17, eso dice. Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, apartado de la sociedad. De ahí que en Apocalipsis se nos dice: salí de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18, 4. Salí de ella, de esta sociedad. No tenemos que ser parte de ella, si es que somos verdaderos representantes del templo de Dios. Es vital que cada uno de nosotros recuerde esta amonestación. ¿No sabéis que sois el templo de Dios? Recordémoslo, recordémoslo. ¿Sí? Y si destruimos el templo de Dios, ¿qué va a pasar? Dios nos destruirá. Y esto es muerte eterna. Amonestación importante que tenemos que tener grabada en nuestra mente. Importante, previo a la Pascua, hacer este examen de conciencia, esta autoevaluación. Ya. Dios ha reunido a sus hijos en un grupo de personas a las cuales ha llamado a su iglesia, de las cuales ustedes son parte. ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? Estamos para beneficiarnos y aprender de la interacción entre las personas que asistimos. Pero todas nuestras acciones, todas nuestras conductas deben ser para edificar a la iglesia, para mejorar al cuerpo de Dios, que es la iglesia en sí. Volvamos a Efesios capítulo 4, ahora. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3. Estamos aquí como grupo, como iglesia, para edificarnos. Efesios 4, 1 al 3 dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Para qué hemos sido llamados a la iglesia? Para soportarnos unos a otros, para crecer en humildad, en mansedumbre, para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Otra vez, ¿por qué venimos a la iglesia? Venimos a la iglesia para recibir consuelo en tiempos de dificultad. Venimos a la iglesia para edificarnos juntamente. Venimos a la iglesia para motivarnos, para alentarnos en esta vida tan difícil como cristianos. Vean el ejemplo que se pone en la construcción del templo en la época de Salomón. En la época de Salomón se construye el templo. Las piedras eran cortadas allá en la cantera, en la montaña, y después de ser cortadas se traían para ser colocadas en su lugar. Pero tomen en cuenta, cada piedra era cortada con las medidas correspondientes en la cantera. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios a través de Jesucristo está llamando, está puliendo esas piedras en diferentes partes del mundo. Tenemos miembros de la iglesia en África, allá se está tallando esa piedra
Tenemos muchos miembros en Latinoamérica. Cada uno en su país está siendo tallada para traer y ser parte de su templo. Veamos esto descrito en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículos 12 al 13. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículos 12 al 13, perdón. Están llegando al primer libro de Reyes. Vamos a leer el capítulo 6. Primero leeremos el versículo 7. Dice: y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. Vean bien esto. Piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Vean lo que dice el versículo 7. Ahí entendemos. Cada piedra era cortada en la cantera. La traían. Pasemos ahora a los versículos 12 y 13. Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo la palabra que hablé a David tu padre. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Vean las promesas, ¿sí? Con relación a la casa que tú construyes, dice, ¿qué es lo que se dice? Yo cumpliré contigo mi palabra. Entiendas entonces que su vida como cristiano es como esa pieza, esa piedra que está siendo tallada de largo, alto y ancho. Cada uno de nosotros está en esta vía de proceso. De allí que Dios permite nuestras pruebas para tallar, para limar asperezas en nuestro carácter, para que las medidas sean exactas, largo, alto y ancho. Y cuando ya estemos totalmente pulidos, las piedras se traerán para construir, dice, el templo de Dios. Vean esa comparación importante. Pero si pusieron atención, leímos ahí: no debe oírse ruido de martillos ni hachas en el templo. ¿Qué quiere decir esto? Las piedras eran talladas en la cantera y venían perfectamente definidas, de tal manera que en el templo ya no se escuchaba el golpe de un martillo ni de un hacha, porque las piedras traían sus medidas exactas. Y esa es la vida del cristiano. Nuestra vida está siendo tallada y pulida por Dios para que ajustemos, para que nos acoplemos a ese edificio espiritual que Él está levantando. Por lo tanto, el trabajo de Dios es un trabajo cuidadoso. Las piedras tenían que ser cortadas y preparadas cuidadosamente en la cantera antes de ser llevadas al sitio de construcción. Como cristianos aprendemos muchas lecciones de estos pasajes. Pongo un ejemplo. ¿Cómo vive usted los primeros 6 días de la semana? ¿Cómo vivió estos 6 días que ayer terminaron? ¿Cómo los hemos vivido? Los primeros 6 días de nuestra semana, todos los días, ¿cómo lo vive usted? ¿Tiene en su itinerario estudio de Biblia como primer lugar? ¿Oración? ¿Cómo vivió sus 6 días
que ya pasaron. Son reflexiones que tenemos que hacer. Vamos a confirmar nuestro pacto con Dios en la Pascua. Pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Como una persona mundana? ¿Hablando como mundanos? ¿Viviendo como mundanos? ¿Participando en la sociedad como lo hace la sociedad? ¿Cómo vivió sus 6 días de esta semana? Es importante hacernos esas reflexiones. ¿Hemos librado algunas batallas espirituales? ¿Hemos caído derrotados por el pecado? ¿Hemos sido esclavizados una vez más por el pecado durante esta semana que pasó? Ahora bien, cuando nos reunimos en sábado, ahora cambia la situación. Cuando venimos a reunirnos el sábado para honrar a Dios, tenemos que tener cuidado con nuestras normas de conducta mostradas aquí. Pero ¿sabe qué va a pasar? Tal como vivió su semana anterior, así se va a portar en sábado. Es que no puede cambiar tan repentinamente. En forma liberal, no respetando el lugar de reunión en donde se invoca que Dios esté aquí, y quizá alguno consultando su teléfono. ¿Qué tipo de respeto es ese para Dios? No podemos estar sin teléfono 2 horas. Bueno, la Biblia dice 24 horas todo el sábado. O sea, ¿cómo hemos vivido? El sábado, hermanos, debe ser un tiempo de paz. Debe ser un tiempo de felicidad. No debe haber disensión. No debe haber impiedad. El sábado es un tiempo de aprendizaje. Usted viene a la universidad de Dios. Usted viene a la escuela de Dios a aprender cosas nuevas o a reescuchar lo que usted ya ha estudiado durante la semana. Venimos a la iglesia para que haya más compañerismo. Venimos a la iglesia a adorar a Dios, a cantarle a Dios con todo nuestro ser. Pero algunos ni cantan, balbucean. Cantémosle a Dios. Vean ustedes el ímpetu de los jóvenes en la maldad, en el mundo, asistiendo a conciertos, a gritar y a cantar perversidades de canciones. Canciones que invitan a corrupción, a sexo, a droga, y todos los jóvenes gritando, saltando. Y en sábado venimos a adorar a Dios y usted apenas canta, usted apenas balbucea. Hermanos, la verdadera adoración de Dios consiste en la forma correcta en la que actuamos ante Él. Adorar a Dios significa rendirle culto. La palabra traducida por en lugar de adorar viene del vocablo hebreo. Estoy hablando de adorar. Adorar viene del vocablo hebreo sachaj. Sachaj. ¿Qué significa? Adorar, postrarse o inclinarse ante Dios. Eso es adorar. Sachaj tiene la inclinación o la connotación de inclinarse con profundo respeto y honor ante Dios nuestro Creador, ante el Dios que nos da vida. Adorar entonces en el sentido bíblico significa inclinarnos o postrarnos delante de Dios, demostrándole respeto, honor
y reverencia. Estoy hablando del sábado y de la adoración, pero ese honor, respeto y obediencia se lo debemos mostrar a Dios toda la semana, no solo el sábado. Voy a respetar a Dios el sábado y el domingo, lunes y martes, liberal mi vida. No, eso no es lo correcto. Vea qué dice el Salmo 66:4. Vamos ahí. Salmos 66, versículo 4. Salmos 66, versículo 4. Hablando de la adoración. Salmo 66, 4 dice: toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Hablando de la adoración. Repito, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Escuchemos el consejo del Salmo 95:6 ahora. Salmos 95:6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Eterno nuestro Hacedor. Vean la actitud correcta. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Creador. Esa es la actitud correcta del sábado y de todos los días de nuestra vida. Dios tiene establecido un cuerpo con funciones diferentes. Todas las partes de su cuerpo físico tienen una función importante: ojos, oído, boca, piel. No se digan los órganos internos, hígado, riñones, vaso, páncreas. Todos tienen una función importante. ¿Qué quiero decir con esto? En muchas congregaciones o iglesias hay varios hermanos maduros espiritualmente. En muchas iglesias hay varios hermanos fuertes espiritualmente, más fuertes unos que otros, hay variedad. En varias congregaciones también hay varias personas nuevas. ¿Qué debemos hacer? Si usted es un miembro fuerte, si usted es un miembro maduro, usted cae en la obligación de brindarle al recién llegado una experiencia positiva. Romanos 15, 1 y 2 habla de esto. Romanos 15, 1 y 2. Capítulo 15 de Romanos, versículos 1 y 2. Habla de esta relación de los miembros maduros, de los miembros fuertes, en relación a los miembros recién llegados. Estamos en Romanos capítulo 15, versículo 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ese es el objetivo. ¿Qué sucede cuando usted apoya a la persona recién llegada? Con el tiempo, ellos crecerán, ellos madurarán y ellos van a ser fuertes espiritualmente también. ¿Sí? Estaremos edificando, apoyando su crecimiento. Aprenderán más de los caminos de Dios, conocerán más el plan de Dios. Este plan se va a ir reflejando paso a paso hasta que crezcan y se conviertan en personas maduras, personas fuertes espiritualmente. Pero vea que tenemos que hacer algo. En todo el capítulo 14 de Romanos, en el que está ahí, se nos habla acerca de nuestras obligaciones entre nosotros.
Por lo tanto, es muy importante que controlemos nuestros comentarios, que controlemos nuestras sugerencias, que controlemos nuestras críticas. Todos necesitamos hablar con sabiduría, expresarnos de una manera amable ante nuestros hermanos. Romanos 14:13. Romanos 14:13. Dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. ¿Se entiende eso? Lo vuelvo a leer. Así que ya no nos juzguemos más los unos con los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Eso es lo que nos corresponde. Tenemos que aprender a cerrar nuestra boca, a evitar comentarios que critiquen, que señalen a otro miembro. Tenemos que ser amables, tolerantes. No debemos de ser piedras de tropiezo para el hermano. ¿Cómo? Con nuestros comentarios negativos, con nuestras censuras, con nuestras críticas. Estamos antes de la Pascua. Estamos previo a la Pascua. ¿Sí? David le dijo a Dios: Padre, muéstrame mis pecados ocultos. Muéstramelo, enséñamelo. ¿Dónde están? Allí. Entonces vea, no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien dice: decidid, oigan esa palabra, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y repito, ¿cómo? Con nuestros malos comentarios, con nuestras críticas. ¿Les parece o no un consejo sencillo? Lo que estamos leyendo, Romanos 14:13. ¿Eso no es sencillo? Es importante, es sencillo, es vital. Es necesario que lo entendamos y que vivamos aplicando este consejo. Somos el templo de Dios. Se nos ordena reunirnos como hermanos de Cristo, unos a otros, en nuestras congregaciones locales: San Marcos, Quetzaltenango, Guatemala, San Salvador, Panamá, Colombia, Santa Rosa del Sur, etcétera. Donde quiera se nos ordena congregarnos. Pero necesitamos examinar nuestra conducta en las reuniones. ¿Estamos haciendo lo bueno y correcto delante de Dios? ¿O estamos solo haciendo lo bueno para nosotros mismos? ¿Ya? ¿Soy yo una bendición para el hermano? Eso es lo que tenemos que pensar. Cuando estudiamos la Biblia, cuando leemos aquí estos pasajes, debemos de tener una mente abierta. Estamos en el templo de Dios. Cuando venimos a la reunión, venimos al lugar santo. Si tenemos eso en mente, van a venir verdades grandes. Mirémonos a nosotros mismos. Analicemos nuestra vida personal. Ese es un autoexamen que tenemos que hacer. No todos los años, tiene que ser más constante. El apóstol Santiago dice: en la iglesia es necesario que los hermanos tengamos que controlar nuestra lengua. Santiago capítulo 3, versículo 2, ahí lo dice. Santiago 3:2. Santiago capítulo 3, versículos 2 y 5.
Santiago dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Se oyó eso? ¿Lee bien eso? ¿Lo está leyendo usted? Lo voy a repetir. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Vamos al versículo siguiente. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Versículo 5. Así también la lengua. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Vean el mal uso de la palabra, de la lengua. ¿Sí? Entonces tiene que preocuparse uno. Estamos previos a la Pascua y es el examen que estamos haciendo, autoexamen, para pedirle perdón a Dios por nuestras ofensas a su ley. Estos consejos son sabios, inspirados por Dios. Está hablando de nuestras relaciones interpersonales. Ya. En su primera carta a Timoteo, Pablo nos dice qué clase de personas debemos ser. Como líderes en la iglesia, todos como líderes. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 3. Vean qué tipo de personas debemos ser como líderes de la iglesia. Todos los miembros de la iglesia somos líderes. Tenemos esa responsabilidad del liderazgo. Primera de Timoteo 3, 1 al 3 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispado sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino, vean ahora, amable, apacible, no avaro, y siguen las condiciones y las normas de conducta. Estas son para todos. Como miembros de la iglesia, todos somos líderes. Y al líder se le sigue. Los ojos de los demás están puestos sobre el líder, pero usted es un líder en la iglesia. Por lo tanto, debe ser que amable, decoroso, hospedador, apacible, no avaro, no contencioso. Eso debemos de ser nosotros. Vea cómo enfoca el mismo tema ahora el apóstol Pedro. Primera de Pedro, adelante. Primera de Pedro, busquemos allí, capítulo 4, versículo 8. Primera de Pedro 4, 8. Vea qué manera sencilla de expresarlo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Vean cómo debemos de ser. Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, soportándonos unos a otros. Eso es lo que necesitamos ser. En la primera carta de Juan, allí adelantito, primera de Juan, capítulo 4, versículo 11 ahora. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11. Se nos dice: amados, si Dios nos ha amado así,
debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ese es el consejo. A eso venimos, a aprender, a compartir, a crecer, a motivarnos, ¿sí?, dentro de la iglesia. Si Dios nos ha amado así, ¿cómo nos amó Dios? Él envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por nuestros pecados. También debemos amarnos unos a otros. El verdadero amor de Dios es un interés especial, totalmente desprovisto de egoísmo. Dios mostró ese amor por la humanidad enviando a Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros debemos aprender cómo es ese amor, cómo lo debemos de reflejar, con qué acciones lo debemos demostrar. Debemos de comprender plenamente que los miembros convertidos somos miembros del cuerpo de Cristo. Escuchen bien, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, cada minuto de su vida, cada segundo de su vida, cada hora de su vida. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tenemos que honrar a Cristo con nuestras normas de conducta. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada semana, cada mes, cada año. ¿Se dan cuenta? Somos miembros del cuerpo de Cristo. No solo el sábado. No solo el sábado. Todos los días de nuestra vida debemos reflejar las normas de conducta de Dios y de Jesucristo. Nuestra vida debe ser conducida bajo ese parámetro de normas de conducta. ¿Por qué? Porque con su conducta usted glorifica a Dios o lo deshonra. Con nuestra conducta honramos a Dios o lo deshonramos. Recuerde que tenemos una gran nube de testigos. Nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, los compañeros de la universidad. Ellos se fijan. Ellos lo ven, nos escuchan, platican con nosotros. ¿Ya? Entonces debemos honrar a Dios con nuestra conducta. O bien lo estamos deshonrando. Debemos seguir las huellas de Cristo. Debemos adorar a Dios como Él lo manda todos los días de nuestra vida, no solo en día sábado. Dios está buscando, Él está buscando, pone sus ojos en aquellos que aprecian el propósito que Dios tiene para cada uno en su vida. Dios aprecia y valora a aquellos que le buscan a Él todos los días de su vida. Primera de Juan, estamos ahí, capítulo 2, versículos 3 al 6. Vean cómo Juan nos dice que si amamos a Dios y amamos a Jesucristo, ¿qué debemos hacer? Primera de Juan 2, 3 al 6. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Esa es la orden. Esa es la orden que tenemos. Por lo tanto,
tenemos que tener en cuenta, pero muy en cuenta, la instrucción que se nos da. Quiero terminar la plática de esta autoevaluación, de esta reflexión, con la lectura de primera carta a Timoteo, capítulo 3. Volvamos ahí, primera de Timoteo, capítulo 3, los versículos 13 y 14. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 13 y 14. Ahí leemos: para que si tardo, estamos en primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 13 y 14. Porque los que ejerzan bien, dice el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza. Estamos ahí. Y luego, con las palabras que el apóstol Pablo dijo, para que si tardo, sepas cómo debes andar en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Previo a la Pascua, necesitamos reflexionar sobre estos temas. Una vez sacando nuestros pecados ocultos, pidiéndole a Dios que nos lo muestre, que nos dé la actitud correcta, que nos ayude a vivir una vida bajo normas de conducta agradables a Dios, entonces vamos convencidos que no debemos profanar el templo espiritual de Dios, que es su iglesia, con nuestras malas actitudes. Y por lo tanto, vamos a participar de los símbolos del cuerpo y la sangre de Jesucristo con el entendimiento correcto. El pan es el cuerpo de Jesucristo, la copa de vino, la sangre de Jesucristo, la sangre que nos limpia de todo pecado. Que lleguemos entonces en óptimas condiciones espirituales para tomar la Pascua este domingo por la noche, para una vez más decirle a Dios: Dios, estoy de acuerdo con seguir observando sus mandamientos, guardando sus normas, guardando sus principios, para llegar al final a compartir con ustedes ese hermoso regalo de la vida eterna.